fragmentos de Laudato Si. 21F. El Bien Común Radio. Bien, volvemos a este espacio de Bien Común Radio y como decíamos antes de la pausa, estamos con el profesor Jorge Ripani. Es el bicentenario de Manuel Belgrano y se cumplen 208 años de izamiento de la bandera acá en la barranca del Paraná, en Rosario. 250 años del nacimiento de Belgrano y los 200 años de su muerte. Jorge Ripani es profesor. Es abogado, mediador y docente universitario en la Facultad de Derecho de la UNR, lector de Historia Política y Pensamiento Iberoamericano, autor del libro Claves para comprender el estatuto legal del coloniaje. Bien. Bueno, muchas gracias Ariel y Roberto cuando él me convocó, que es un luchador, para mí fue un honor y la verdad que es un gusto, un placer estar aquí, así que a disposición para empezar a hablar de Belgrano y de la época en la cual fue su actuación, ¿no es cierto? Belgrano no era militar, por empezar, un abogado. Belgrano no era militar, se va haciendo militar en el territorio, como se dice hoy, ¿no? Con la experiencia. Un hombre que en ese sentido tiene un privilegio, que es alguien que es muy buen estudiante ya de su momento, un hombre muy lector, de rápida lectura y rápida comprensión, tal vez uno de los intelectuales del Río de la Plata más importante de esa época, de manera que no le fue más fácil que al resto de las personas hacerse cargo de un ejército, como, ¿no es cierto?, le tiraron... Yo le digo a Roberto, bueno, vos te tenés que hacer el cargo del ejército que va a ir a Paraguay, ¿viste? Le decimos, bueno, rajemos. Me diría, bueno, no, él dice, bueno, yo me hago cargo. Después eso no termina bien, es decir, termina siendo derrotado ya vamos en Paraguay, pero digamos, implica una valentía de él y por otro lado una gran capacidad de adaptarse intelectualmente. Va leyendo, ¿no?, las crónicas de Dorrego que lo acompañan en el norte. Dicen que él va leyendo croquis de guerra y manuales de instrucción militar al lado de los soldados, lo cual eso también es complicado porque traslada algo de inquietud, algo de temor en la soldada. Pero bueno, ese es Belgrano en la parte militar. Pero tuvo algo importante, ¿no? Pues tuvo 2 triunfos, Tucumán y Salta, y después algo de trascendencia que fue el éxodo jujeño. Es muy importante la actuación de Belgrano en el noroeste porque cuando el triunvirato, ¿no es cierto?, dominado por Rivadavia, que era el secretario, ¿sí?, porque los triunviros iban cambiando, pero Rivadavia seguía siendo el secretario, le dice a Belgrano, retrocede hasta Córdoba. Belgrano es la única vez prácticamente que desoye a Buenos Aires y él combate y triunfa en Tucumán, ¿no? Es decir, podríamos decir que la Argentina de hoy, como 8º territorio en el mundo, en lo que hace al noroeste, prácticamente dependió de la actuación de Belgrano en ese momento y de Güemes posteriormente. Es decir, porque la oligarquía portuaria bonaerense, donde la cadena de distribución le daba más o menos bien hasta Córdoba y más o menos mal hasta Jujuy, y mal directamente hasta Potosí, le dice retrocede hasta Córdoba. Si Belgrano hubiese retrocedido hasta Córdoba, tal vez hoy estaríamos hablando de una Argentina distinta, ¿no?, que hubiese llegado hasta la Sierra de Córdoba. También hay en esa orden una cuestión de decir, bueno, la Sierra de Córdoba son un lugar difícil, es un accidente geográfico muy complicado para el ejército que viene del Alto Perú para llegar hasta Buenos Aires. Entonces la sierra lo van a frenar. Pero Belgrano también entiende, fíjese esto, que si pasan la Sierra de Córdoba le queda la llanura pampeana para llegar caminando directamente a Buenos Aires y arrasarla. Claro. Y ahí se hubiera terminado el proyecto revolucionario independentista. ¿Con quién estábamos peleando en ese momento? En ese momento estamos peleando con la España realista, ¿no?, el bando realista. Y por este lado hay un bando, el que se le ha dado de llamar patriota, ¿no?, a lo que fue a la posteridad, el bando patriota, porque las patrias, ¿no?, las patrias chicas, lamentablemente van a ser las que terminan saliendo de esa experiencia revolucionaria.
Y me parece a mí, yo iba a arrancar con usted con esto, que esto de declarar el año de Belgrano es muy importante, no tanto para que nos pongamos a hablar de las anécdotas, de las enfermedades que pudo haber tenido Belgrano, de las amantes de Belgrano en Francia, del hijo que le crió Juan Manuel de Rosa, que uno puede ponerse a hablar de eso, pero en realidad, cuando uno va a la historia no para buscar meras anécdotas, sino para algo que me permita comprender el presente y cambiarlo si quiero cambiarlo para tener un futuro mejor. Me parece que la época donde Belgrano actúa, que va desde la época virreinal pasando por las invasiones británicas, ¿no?, al Río de la Plata, las posteriores conformaciones de las patrias chicas y fundamentalmente el año que muere, que es el 20, donde lo que hoy se conoce como la Argentina está en un año de anarquía total, la famosa anarquía del año 20, donde cada provincia se erige como una nueva república. Me parece que es importante para ver qué pudo haber sido, es decir, cuáles son los proyectos de país. Si estamos hablando que Belgrano es un intelectual, seguramente Belgrano había pensado en una patria. ¿Cuál era la patria para Belgrano? La patria es Argentina de hoy, la patria es América, la patria es España, la patria es ser una especie de protectorado británico en el Río de la Plata, como algunos pensaban, o de Portugal. Bueno, a ver qué es lo que quería Belgrano. Me parece que, y los hombres que estaban cerca de él, los hombres que interactuaron en la época con él, me parece que lo más fructífero que le podemos generar a la Argentina hoy para conversar. Esa patria grande que tal vez todavía está ahí un poco en declive, que esa sería la patria que quisiera Belgrano. Sí, eso es importante porque, es decir, posteriormente triunfa el proyecto oligárquico portuario, pero que no solamente portuario bonaerense, sino que triunfa también todas las oligarquías portuarias de la América española. Triunfa la oligarquía del Mapocho, del río Mapocho, entre Valparaíso y Santiago de Chile. Triunfa la oligarquía de Valparaíso, triunfa la oligarquía de Bogotá, la oligarquía de Caracas, y cada una de esas oligarquías, que eran en realidad, eran bandas que ingresaban manufactura fundamentalmente británica y la vendían de contrabando, es decir, los famosos contrabandistas, que ahora ya no son contrabandistas, ya no van a tener una actividad por fuera de la ley, sino que ahora va a estar legalizado el contrabando. Es decir, y esa introducción de manufactura barata va a romper en el transcurso de 10 años aproximadamente la cadena protoindustrial hispanoamericana, que había dado, dice Pepe Rosa, una situación casi de pleno empleo. ¿Sí? Prácticamente de empleo malo, no empleo malo, pero siempre es preferible tener trabajo a que no tenerlo, como terminó pasando. Entonces el proyecto de Belgrano y de algunos de los que estaban trabajando con él era el proyecto de las Provincias Unidas de América del Sur. Y Belgrano va a ir, esto es algo que no se conoce, en los colegios no se comenta bien. Belgrano va a ir al Congreso de Tucumán. Fíjese que el Congreso no se hace en Buenos Aires, se hace en Tucumán. En realidad él no estaba como congresal, sino que lo invitan a una sesión secreta, y Belgrano va a proponer una monarquía constitucional, la única república. Sí, bueno, van a decir, bueno, en realidad Belgrano era un monárquico, lo pueden entender, pero hay que entender que la única república en pie eran los Estados Unidos de Norteamérica en ese momento, 1816. Belgrano plantea una monarquía constitucional con capital en Cusco, ¿sí? Con capital en Cusco, y que va a estar encabezada por un monarca inca, ¿no? Había varios, ahí había algún hermano de Tupac Amaru que buscaban. Eso va a estar apoyado por San Martín, va a estar apoyado por Güemes, por obviamente los congresales cuyanos, que son los que manda San Martín, pero no va a tener apoyo en los Anchorena, en Buenos Aires, y no va a terminar siendo plasmado en la realidad efectiva. A esa monarquía, a ese Congreso de Tucumán que iba a trabajar, es decir, la idea de San Martín era que era una especie de poder legislativo, que va a tener al director supremo Pueyrredón como poder ejecutivo, y al cual se iban a ir incorporando
las distintas provincias hispanoamericanas que San Martín iba a ir liberando. Bueno, eso termina mal. Naturalmente, cuando San Martín, en el año siguiente, en el 17, se va a Chile, ya en el 18-19, Pueyrredón, un tanto hackeado, ¿no?, o influenciado por el puerto de Buenos Aires, traslada el Congreso de Tucumán, el Congreso 16, a Buenos Aires, ¿no? Y esos nuevos países, ¿no?, en realidad son provincias que se van desmembrando de un solo país. ¿Sí? Hay un solo país en ese momento que se va desmembrando. Es como si hoy Tierra del Fuego dicta su independencia, ¿se entiende? Hace una junta de gobierno. Van a ir cada uno haciendo un camino independiente. Y posteriormente, en la segunda mitad del siglo, ¿no?, ya caídos los dos últimos proyectos proteccionistas que hubo en América, el penúltimo, el de Juan Manuel de Rosas, el último, el del Mariscal Solano López en Paraguay, van a empezar a tener guerras limítrofes. Y entonces, ¿cómo divido yo una familia? Fácilmente, lo hago pelear entre ellos. Lo hago pelear a los hermanos, lo hago pelear a los tíos, y así empieza a pasar, empieza a haber guerras limítrofes. Entonces, lo que era un solo pueblo, lo que era una sola familia, termina en 20 o 25 repúblicas prácticamente inviables. La pregunta que muchos se hacen, bueno, ¿y por qué la América española se fragmentó y por qué la América lusitana no se fragmentó? ¿Y esa pregunta? Y esa pregunta, yo soy de la hipótesis de que eso se resuelve con la llegada de la corte de los Braganza a Río de Janeiro. Es decir, cuando Napoleón cruza a Portugal y invade Portugal, los Braganza toman la decisión heroica, patriota, de trasladarse a Río de Janeiro. Es decir, estamos hablando de una corte que tiene una educación fundamental, que está acostumbrada a pelear en el primer nivel internacional, a guerrear, a pactar, se entiende, en el primer nivel internacional, y que dice, bueno, sí, a mí me traslada a Gran Bretaña, si yo me enfeudo a Gran Bretaña, que me protege de Napoleón Bonaparte, yo le entrego el libre comercio a Gran Bretaña, pero hay algunos puntos, como yo estoy acostumbrado a guerrear en ese, yo sé que no puedo hacer otra cosa que enfeundarme a Gran Bretaña, pero también me propongo para mí, pasivamente, que no me toquen ciertas cosas. Una de las cosas que se proponen los Braganza es que no le toquen la integralidad territorial, la integridad territorial. En cambio, estas especies de juntas de gobiernos que se van dando en la América española son de personajes que se van haciendo en el campo de batalla, se van haciendo en el campo político con la prueba y el error. Y decía un viejo pensador argentino, ¿no es cierto?, que uno debe aprender siempre del error ajeno en política, porque se aprende del error propio demasiado tarde. Claro. Y eso me parece que empiezan a tener los políticos del Río de la Plata, que van, y esto inclusive lo podemos ver tal vez en el mayor político que tuvo la época, que fue Simón Bolívar, que se va a dar cuenta. Bolívar ya para el 28, cuando lo intentan matar, él se va dando cuenta de cuál era el problema de entregarse a Gran Bretaña, y que en realidad no podían ellos ser más inteligentes que la diplomacia británica en el Río de la Plata, o en la diplomacia británica en América Española en general, y que iban a terminar esas provincias totalmente fagocitadas y divididas. Y Belgrano muere en el 20 y se arrepiente, ¿no? Es decir, lo último de Belgrano, las últimas cartas, es un arrepentimiento, es decir, ¿para qué hicimos todo esto, no? Y cuando Belgrano se crea la bandera, la hizo acá, ¿por qué justamente hace eso? Belgrano crea la bandera acá porque le falta algún tipo de estandarte para diferenciarse del bando realista. El bando realista que en el Río de la Plata se hace fuerte del otro lado, del otro margen, del margen oriental del Río de la Plata, en Montevideo. Y desde Montevideo manda expediciones a intentar ir abatiendo o molestando distintas localidades que están a la vera del río Paraná. Cruzan el Uruguay y llegan hasta el Paraná. Por eso San Martín combate acá en San Lorenzo unos años después. Y Belgrano necesita un estandarte porque hasta ese momento
todos juegan con las aspas de Borgoña, ¿no? La bandera blanca y roja de las aspas de Borgoña. Entonces necesita algo. Y busca, primero él hace la escarapela la saca probablemente de la casa de Borbón, es decir, hay imágenes de Fernando VII con la banda celeste y blanca, que a su vez había sido tomada de la Inmaculada Concepción de María. Es decir, que son compatibles, y los que dicen que lo toma de María está bien, es cierto, pero los Borbones también habían tomado ese estandarte de la Inmaculada Concepción. Y a su vez le habían puesto esos colores a la Inmaculada Concepción por los colores del cielo. Así que las tres hipótesis son reales. Recordemos que la Junta de Gobierno lo hace como junta resguardadora de los derechos de Fernando VII sobre la América Española. Entonces deben tomar un color naturalmente parecido a algo que tenga que ver con la Casa de Borbón. Por eso toman esos colores. Y de la creación de la bandera, o sea, del izamiento y demás, después pasan 8 años y Belgrano muere. Exactamente, pero lo que pasa es que Belgrano tiene el punto más alto en Tucumán y Salta, que ustedes muy bien lo comentaron recién, y a partir de ahí va a ser todo caída para Belgrano en su vida, no solamente en la salud, sino también en lo político, empieza a tener menos injerencia, y bueno, él descuida mucho su salud, va a contraer de todo, blenorragia, cirrosis hepática, paludismo, mal de Chagas, es decir, se va enfermando con un poco de todo, y lo último que se sabe es que muere por una cuestión del corazón, una disfunción cardiológica, que se le diagnostica más o menos un año antes, ¿no? Él tenía, el médico de Belgrano se llama Redhead, era un británico, algunos indican que era un espía británico en América del Sur, como había tantos otros, ¿no? Como Cochrane, quien es que lo ayuda a San Martín a llegar al Perú por el Pacífico. Entonces, bueno, sí, crea la bandera. En ese momento no se plantea un escenario de guerra. Él había hecho la batería Independencia, recuerdan ya ese nombre, era un nombre muy rimbombante acá en Rosario. En ese momento no se presenta batalla, y Belgrano de acá de Rosario va a ir al noroeste, le manda a hacerse cargo del ejército del norte, y es quizá ahí donde libra y donde va a estar la mayor epopeya de su vida, con el éxodo jujeño, la batalla de Tucumán y la batalla de Salta, pues ya posteriormente se interna en el Alto Perú, en lo que es Vilcapugio y Ayohuma, y dice, bueno, he sido batido en las pampas de Vilcapugio y Ayohuma cuando jamás lo hubiera pensado, dice Belgrano. Es derrotado, cuando él cree que iba a ganar, es derrotado. En Tucumán cree que va a perder, y en realidad la providencia hace que gane, ¿no? Ahí reza mucho a la Virgen María, y pasa una cosa extraordinaria, que no sé si la gente lo sabe, que es que se produce una polvareda, es decir, se levanta la tierra porque hay una especie de tormenta, a su vez aparece una manga de langosta, y Belgrano no sabe qué está pasando, ¿no es cierto? Él no va a guerrear ahí, sino que lo está mirando como general comandando, y se entera recién mucho tiempo después, muchas horas después, de que ha ganado la batalla. ¿Sí? Y eso fue un espaldarazo anímico fundamental, tanto para él como para el primer triunvirato. Luego los persigue hasta Salta, y en Salta también los derrota a los realistas. Pero te digo, después de eso, para Belgrano va a ser prácticamente todo caída en su vida, no va a tener mayores actuaciones, digamos, en lo que hace a las batallas victoriosas, ¿no? A punto tal que muere en extrema pobreza. Sí, muere en extrema pobreza, no es que le paga al médico con su reloj, como se dice, sino que le entrega como a este médico Redhead, que es el que lo va a acompañar durante toda su vida, le entrega así como una especie de obsequio, una especie de donación, un legado, para alguien que lo acompañó durante toda su vida. Sí, muere en la pobreza, prácticamente no lo visita nadie, ya nadie se acuerda de él, y de hecho en el día de su muerte solamente un periódico de menor tirada se acuerda de la muerte del general Belgrano, ¿no? En una llamémosle ya la Argentina, si bien todavía no era eso un país, caída totalmente en la anarquía, ¿no? Insistimos en este tema, ya la anarquía del año 20 había caído Artigas, ¿sí? Cada provincia se había erigido como una nación nueva, como una patria chica nueva,
Y ese fue el máximo sueño de la diplomacia británica en el Río de la Plata, que fue partir lo más posible a esa familia gigantesca que iba desde el Río Bravo, allende el Río Bravo, California, inclusive, en un momento llegó a ser Alaska también, hasta la pampa del Río de la Plata, ¿no? Era un solo país, un solo pueblo eso. Y como prócer, muchas veces hasta se dice que que Belgrano fue más importante que San Martín. Sí, bueno, eso cada uno tiene su gusto y demás, pero San Martín lo que tiene que es un prócer quizá más victorioso, se retira en un momento de gloria total. Si bien San Martín, los generales romanos cuando llegaban de conquistar o liberar, conquistar alguna provincia, llegaban a Roma y eran recibidos con laureles y con fiestas, salvas de cañonazo, etcétera, que acá con San Martín no va a pasar. San Martín pasa a Buenos Aires de suerte porque Rivadavia no lo dejaba y se debe exiliar, es decir, San Martín se va exiliado y no vuelve nunca más. Pero lo que podríamos decir también que los considerados próceres, ¿no es cierto?, de esos momentos son aquellos que no se metieron en la interna entre unitarios y federales, ¿no? Si uno ve lo que es Belgrano, lo que es San Martín, lo que es Güemes, no jugaron fuertemente en esa interna que ya desde 1811 aparece con Artigas, que es el padre del federalismo, y el proto-unitarismo aparece ya con Rivadavia. Inclusive hay quien yo soy de esa idea también, que esa gran división entre federal y unitario aparece directamente en la primera junta, con Saavedra, que quiere hacer la junta grande, incorporar a los representantes del interior, y Moreno, que dice no, acá tenemos que manejarnos con Buenos Aires y no incorporar a lo del interior. Si la gran división entre unitario y federal, en cuanto a eso, ya surge directamente en la primera junta. Belgrano y San Martín no se metieron en esa disputa. Belgrano tuvo una cosita, porque me van a decir, bueno, usted Ripani se está equivocando, se está olvidando de algo. Yo me acuerdo, Belgrano hace fusilar a Borges en Santiago del Estero, pero va a ser prácticamente la única actuación o intervención de Belgrano en favor de Buenos Aires versus el interior. Qué paradoja, ¿no? Porque, el prócer máximo San Martín exiliado, Belgrano muerto prácticamente, olvidado. Y después, la historia lo reivindica, ¿o no? Posteriormente la historia lo va a ir reivindicando los dos. El primero que hace ese libro de Belgrano va a ser Bartolomé Mitre. Lo único que, claro, lo que pasa es que cuando están haciendo la nación, estas presidencias fundadoras, ¿no? Mitre, Sarmiento y Avellaneda, necesitan padres fundadores, y dicen, ¿quién? Y lo van a buscar a Belgrano, lo van a buscar a San Martín, pero ya no va a ser un Belgrano en su totalidad, un San Martín en su totalidad, sino que van a ser un Belgrano recortado, en donde yo le hago decir a Belgrano lo que a mí me conviene, y yo le hago decir a San Martín lo que a San Martín me conviene. Entonces San Martín se transforma meramente en un santo de la espada, ¿no? Está la película El Santo de la Espada, un general que no tenía opiniones políticas, todo lo contrario, y Belgrano se va a transformar en alguien que dejó la vida, que murió pobre, pero no hablan de ese Belgrano que plantea la patria grande, San Martín que plantea la unidad hispanoamericana. Esas ideas políticas van a quedar totalmente olvidadas por la historia oficial, hasta que posteriormente el primero Saldías, Adolfo Saldías, va a empezar con el revisionismo histórico, y eso al día de hoy se va conociendo que había un Belgrano distinto, un San Martín distinto, y que en realidad esos proyectos fueron derrotados. Que este año se llama el año del bicentenario de Belgrano. ¿Modifica algo? ¿Trata de que justamente vayamos a lo profundo de esto en la historia? Eso depende del pueblo argentino, ¿no? Yo creo que el Poder Ejecutivo ha hecho un puntapié inicial interesante, ¿no? Porque ya llamar el año del general Belgrano invita al pueblo argentino a recordarlo y a charlar sobre él. Por eso insistía, no sé si lo dije al aire o no, en que lo importante de Belgrano no es charlar acerca de sus amoríos, acerca de su paso por Europa, la amante Europa, los hijos naturales, el hijo huérfano que terminó adoptando Juan Manuel de Rosas, etcétera, etcétera, sino que lo importante para mí es ver
cuál era el proyecto político de Belgrano, si hubo una coherencia o no, qué pudo ser y qué terminó siendo de estas tierras, ¿no? Sí, creo que está bien que el Ejecutivo tome la bandera de Belgrano, porque creo que como argentinos no hace falta, ¿no es cierto? Y bueno, evidentemente suponemos que en las radios, en la televisión, en los medios de comunicación, esperamos que esto se tome como bandera y bueno, se trate de volver a esas raíces tan profundas. Sí, eso es fundamental porque además veníamos de un poder ejecutivo que en realidad quizá podríamos decir olvidó, quizá la palabra se olvidó un poco la historia. Se acuerdan que sacó a los próceres de los distintos billetes, y en realidad una de las patas que hacen a la fortaleza de las naciones es tener unas raíces, ¿no? Si un árbol no tiene raíces, si yo a un árbol le corto las raíces, el árbol se cae. Con las naciones pasa lo mismo. Y Belgrano, como padre fundador inconmensurable, en esa época tan rica de la historia nacional, nos recuerda a lo que Argentina todavía puede ser. Es decir, no es lo que pudo ser y no fue, sino lo que todavía puede ser. Porque el pensamiento continental, el pensamiento de la patria grande, el pensamiento